Hoy vamos a hablar de qué es religión, lo que no sabías del término. Acompáñame. Como en todo trabajo es importante definir los términos. Por eso, la etimología de la palabra religión es aún un asunto de controversia. Por ejemplo, el dogmático luterano Hollas escribe: algunos creen que la palabra religión se deriva de religare. Por ejemplo, Lactancio decía eso. Pero otros dicen que de la palabra relegere, que, por ejemplo, Cicerón estaba de acuerdo con ella. Según la primera acepción, la religión significa adorar debidamente a Dios o a algo que impone al hombre obligaciones o deberes. Según la segunda etimología, la religión es poner diligentemente atención en aquellas cosas que tienen que ver con el culto a Dios. La primera acepción es la más generalmente aceptada dentro del cristianismo. El dogmático luterano Kentenstadt cita como sinónimo de religión los términos griegos tresthekeia, eusebeia, lógicos lapteia, pero sin embargo, ninguno de estos términos es realmente un sinónimo de religión, aunque cada uno designa o recalca una fase singular de ella. Pero la controversia en cuanto al significado etimológico de la religión no debe perturbarnos, pues al fin y al cabo el significado de una palabra no depende de su derivación etimológica, sino más bien de su uso. Sin embargo, del uso común del término religión no podemos extraer definición satisfactoria alguna de la religión si deseamos incluir tanto la religión cristiana como las que no son cristianas. Como los cristianos y los que no son igualmente emplean el término religión, cada uno de estos grupos lo asocia con sus propios conceptos, significados específicos, y como veremos, ellos se contradicen. El asunto merece una atención cuidadosa. La investigación demuestra que todas las religiones paganas están en oposición directa a la religión cristiana. Todas ellas, sin excepción alguna, son religiones de la ley. Para el pagano, la religión significa el fervoroso afán de los hombres por reconciliar las deidades mediante esfuerzos propios u obras tales como, por ejemplo, adoración, sacrificios, conducta moral, ascetismo, etc. En ese sentido, todas las religiones paganas concuerdan. No importa lo mucho que difieran en detalles individuales. Y eso es de esperarse, porque por ejemplo el pagano por naturaleza no reconoce el Evangelio. Hablamos la sabiduría oculta que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, dice el versículo bíblico, ¿no? De 1 Corintios 2:6 al 10, sino solamente a la ley divina, a saber, la que está escrita en sus corazones. Por consiguiente, todos los pensamientos religiosos de los paganos giran alrededor de la ley, de modo que desde el principio hasta el fin de sus religiones son, y a la fuerza tienen que ser, religiones de la ley. Los cristianos, por otro lado, creen que la verdadera religión consiste precisamente en todo lo contrario. Para los cristianos, la religión significa la verdadera fe en Jesucristo y en el mensaje de la gracia revelado en la Escritura, en el que se expone que por la expiación vicaria de Cristo, del Cristo divino y humano, el Redentor del mundo, ha efectuado una reconciliación perfecta entre Dios y el hombre. Por lo tanto, la religión en el verdadero sentido de la palabra puede atribuirse solamente a creyentes en Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que señala la palabra de Dios sobre este punto. La verdadera religión, según la palabra de Dios, es comunión con Dios por la fe en Jesucristo. Por esta razón testifica San Pablo, sabiendo que el hombre
no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras nadie será justificado. Gálatas 2:16. Cada vez que teólogos o denominaciones enteras dentro de la cristiandad externa niegan, ya sea total o parcialmente, la doctrina cardinal de la justificación por la gracia mediante la fe en Jesucristo, estos individuos o cuerpos eclesiásticos renuncian al concepto cristiano de religión y adoptan el punto de vista, pagano. Los tales se alejan de la ortodoxia cristiana y de la fe cristiana, como lo declara San Pablo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. En resumen, la doctrina de la justificación por la fe y de la salvación por obras son doctrinas opuestas que necesariamente se excluyen mutuamente, de modo que todo aquel que confía en sus obras para la salvación no confía de hecho y en verdad en la religión cristiana. Por ejemplo, el profesor Max Müller de la Universidad de Oxford ha expuesto hábilmente la diferencia fundamental entre la religión cristiana y todas las otras supuestas religiones cuando, por ejemplo, escribe en una de sus obras: en el desempeño de mis deberes por 40 años como profesor de sánscrito en la Universidad de Oxford, he dedicado tanto tiempo como cualquier ser viviente al estudio de los libros sagrados del Oriente y he hallado que la nota principal, el diapasón, podríamos decir, de todos estos supuestos libros sagrados, el estribillo único que corre por todos, es la salvación por obras. Todos dicen que la salvación tiene que ser comprada, obtenida por un precio, y que el único precio, el único dinero debe ser nuestras obras, nuestros méritos. Nuestra propia Biblia, la Santa Biblia, nuestro libro sagrado de Oriente, es, desde el principio hasta el fin, una protesta contra esta doctrina. Ese libro sagrado del Oriente nos pide buenas obras, pero ellas son solamente un resultado del corazón agradecido, son solamente una ofrenda de gratitud, los frutos de nuestra fe. Jamás son el precio del rescate de los verdaderos discípulos de Cristo. No cerremos los ojos a lo que es excelente y verdadero y de buen nombre en estos libros sagrados, pero enseñemos a los indostánicos, budistas y maometanos que hay un solo libro sagrado del Oriente y que ese es el único libro que puede servirles de ancla en la hora temible cuando tengan que pasar solos al mundo invisible. Es el libro sagrado que contiene esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres, mujeres y niños, y no únicamente por los cristianos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si te interesó más sobre estos videos, activa la campanita y seguinos. Y recomendarnos a otros para que puedan seguir viendo nuestros videos y sobre todo para que este canal pueda crecer. Y también en los comentarios te dejo mi cuenta de PayPal para seguir mejorando el canal y la producción de cada uno de los videos. Hasta luego.